para todas y para todos. Les damos la bienvenida a Mente Inteligente, el podcast que busca desarrollar tus habilidades profesionales y tu liderazgo como ser humano. Les habla Adriana Escobar, maestra en piano y psicóloga en formación. Hoy hablaremos sobre el pensamiento creativo, sobre lo que es y sobre cómo podemos sacar provecho de este para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Agradecemos a Abel por la música que armoniza nuestro podcast. En la descripción del video encontrarán toda la información de sus redes sociales donde podrás escuchar las mejores playlists del género urbano. Pensamiento creativo. Con frecuencia, la creatividad ha sido asociada al ámbito de lo artístico, a un talento particular que no se aprende ni se pierde, pues hace parte de las habilidades que traemos desde nuestro nacimiento. A la creatividad se le ha entendido como inspiración y comprensión súbita, como ese momento de iluminación en el cual aparece una idea novedosa, que con frecuencia sorprende y que la mayoría de las veces da respuesta a una solución o un problema. Sin embargo, el pensamiento creativo no solo hace referencia a una inspiración espontánea o repentina, y basta nombrar algunos pensamientos célebres para dar cuenta de ello. Beethoven afirmó que el artista necesitaba de un 2% de talento y un 98% de perseverante aplicación. Picasso, por su parte, creyó que la inspiración aparece justamente mientras estamos trabajando. Y Miles Davis, revolucionario músico de jazz, siempre pensó que para tocar como uno mismo o para encontrar el propio estilo había que tocar, solo eso, tocar por mucho tiempo. Ahora bien, definamos la creatividad. Todos los seres humanos tenemos el instinto de supervivencia para defendernos ante un peligro o el instinto sexual que se asocia a la conservación de la vida y de la especie. Al hacer parte de una cultura, estos instintos deben ser regulados, pues sólo así es posible lograr la convivencia social y mantener relaciones armónicas y de respeto entre todos. Pues bien, esa necesidad de regular nuestros instintos y satisfacer nuestros deseos en ocasiones proviene de un conflicto, de una angustia o de una necesidad. Si retomamos uno de los personajes mencionados al comienzo, Miles Davis, y de quien se dice que fue un hombre irascible, malhumorado y con serios problemas de adicción, se puede ver claramente cómo su música y su creación formaron parte de un proceso creativo, pues esa búsqueda por encontrar un sonido propio y ese saber hacer con la música le permitió dejar fluir su creatividad, anudarse a la vida y, tal como él lo afirmó, le hizo posible no ceder a las drogas o incluso a la idea del suicidio. Pero para que pongamos en marcha el poder del pensamiento creativo, no siempre debe existir una situación compleja o extrema como la de Miles Davis. Seguramente todos hemos sentido enojo, rabia o frustración, y muy probablemente algunos nos hemos dado cuenta que yendo al gimnasio, saliendo a trotar, cocinando o escuchando una canción, esa sensación de malestar disminuye o desaparece. Es por ello que las actividades que nos permiten ser creativos pueden ser muchas, así como también pueden ser muchos los sentimientos y los conflictos que el ser creativos nos ayuda a resolver. Porque ser creativo es una habilidad para la vida que debemos convertir en un hábito que nos permite ser más felices y vivir mejor. Crear es convocar tensiones y contradicciones y darles formas nuevas a esas tensiones y a esas contradicciones, de modo que esas formas puedan dar lugar a nuevas ideas a desarrollar. Resultado de ello, es preciso señalar dos cosas. La primera es que para crear es necesario que exista un conflicto, que puede ser interno o externo y que puede desencadenar o no una crisis. Y la segunda es que crear implica poner en marcha potencialidades individuales que permitan enfocar el conflicto desde otra perspectiva, activar la imaginación y orientar ese conflicto hacia un fin que terminaría reduciendo la tensión experimentada.
Vemos pues que el ser creativo supone algo más que un talento, más que un don. Implica que hagamos uso del pensamiento creativo e innovador para darle la vuelta al conflicto, establecer nuevas relaciones, perspectivas y generar nuevas alternativas de solución, particularmente a los problemas de nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, en el lugar o en cualquier otra actividad que estemos realizando. En el momento actual podemos afirmar que la situación de pandemia causada por el coronavirus ha generado cambios significativos en nuestras dinámicas cotidianas, en las relaciones sociales y en la vida económica de cada uno de nosotros. Probablemente para todos este aislamiento esté representando altos niveles de tensión, ansiedad, miedo e incluso rabia y frustración. Probablemente todos esos sentimientos en conflicto estén generando un estado de desorganización y de pérdida de control en la mayoría, por no decir que en todos los aspectos de la vida humana. Desorganización que puede sentirse desde la incertidumbre, desde emociones que quizás nunca habíamos sentido o quizás no en la misma intensidad. Albert Einstein decía que la experiencia es aprendizaje y que lo demás es información. Alguna vez este maravilloso genio creativo señaló que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a los seres humanos, porque la crisis trae progresos y solo aquellos que la superan se superan a sí mismos. La mayoría de los inventos de los seres humanos han tenido momento y lugar en medio de situaciones que exigen, sí o sí, una reestructuración, y solo aquellos que se atreven a pensarse y a pensar la realidad de forma diferente logran generar un cambio, tanto en sí mismos como en su contexto. Como dice el dicho popular, el que no cambia o lo cambia el cambio. Con esto no quiero unirme a esos discursos de productividad tan frecuentes en estas épocas, discursos en los que se sugiere o casi que se exige aprovechar la cuarentena para escribir un libro, pintar un cuadro, aprender una o dos recetas o hacerse músico y tocar un instrumento. Discursos que nos responsabilizan de aquello que no podemos cambiar mientras nos hacen sentir culpables por no poder hacerlo. Creo que estas ideas, más que responder a una estrategia para promover en las personas el ser creativas, forman parte de una exigencia de productividad y eficiencia propia de la sociedad de consumo. Si desde la psicología se ha planteado que los lugares desde los cuales se sufre son el cuerpo, el mundo exterior y las relaciones con los otros, definitivamente la pandemia actual se vive como amenaza y genera sufrimiento, dejándonos el gran interrogante de cómo adaptarnos a una realidad que nos trae ansiedad y miedo. Indudablemente estar en cuarentena influye en nuestra identidad, pues si todo lo que somos lo hemos construido a partir de la relación con el otro y es a partir de los hábitos que damos forma a diferentes realidades, esta situación nos está llevando al límite, pues nos exige manejar tiempos y espacios de forma completamente diferente. Y es aquí donde creo que cobra sentido el concepto de ser creativos. Ese cambio en tiempos, dinámicas y formas de habitar también pueden convertirse en nuevas posibilidades de ser. Bien dijo el filósofo y novelista Jean-Paul Sartre que en todo padecimiento humano se encuentra oculta una empresa. Y es que si concebimos esta crisis o este caos desde una perspectiva creativa, son muchas las direcciones hacia las cuales podemos orientar nuestro ser y hacer para superar esta contingencia, la cual, bien o mal, algún día ha de terminar. Puede que la cuarentena no alcance a ser un espacio de creación a nivel colectivo, pues justamente las relaciones sociales ha sido uno de los aspectos más afectados en la pandemia actual. No obstante, lo individual y subjetivo sí puede ser configurado para vivir esta historia de forma diferente. A menudo me pregunto cómo contaremos esta historia a las siguientes generaciones, bajo qué foco o desde qué perspectiva. Ahora quiero plantear la pregunta simple de ¿qué historia quieres contarte y contar a los demás cuando esto termine?
Reconocer una crisis no es fácil y sufrir no es algo que se disfrute. No obstante, es el reconocimiento del conflicto y de las propias emociones el primer paso y quizá el más importante ante la pregunta sobre el qué hacer ante una crisis, pues sólo así se podrán establecer prioridades, atender lo inmediato y dirigir esa atención y afectos hacia la reflexión, hacia una pasión. La vida puede ser llevada de dos maneras, desde el acatamiento o desde una perspectiva creadora. La vida desde el acatamiento conlleva en el hombre un sentimiento de inutilidad, incluso de alienación, pues el mundo se reconoce como la creación de algún otro, donde lo único que se puede hacer es encajar y adaptarse. En contrapartida, la percepción creadora hace que la vida sea digna de ser vivida y tiene que ver con un estado saludable, a diferencia del acatamiento. Implica percibir lo que el exterior ofrece, incorporarlo a la manera de cada uno y otorgarle nuevos significados. Hoy te invitamos a resignificar esta crisis, a pensarla y vivirla creativamente, a ver en ella la posibilidad de reflexionar desde lo cotidiano y abrir así un espacio de creación, quizá no de grandes obras de arte, pero sí de formas alternativas de narrarnos a nosotros mismos, de irnos contando esta historia creativamente, dándole solución a problemas sencillos que aparecen en la vida cotidiana, con los recursos que cada uno tiene a su alcance, que con la mayor seguridad los tenemos a la mano, aplicando la intuición y el sentido práctico. En Mente Inteligente, este es uno de los principales temas que queremos trabajar en profundidad y que a medida que escuchen nuestros episodios en las siguientes temporadas aprendan nuevos conceptos, ejercicios y herramientas prácticas que les permitan potencializar las maravillosas capacidades de la mente que cada uno de ustedes sabemos que posee y que simplemente desarrollándolas de manera natural lograremos crear el hábito de pensar creativamente, logrando así ser más prósperos y felices. Y a propósito de la pandemia actual, quiero compartirles este cuento del escritor Alessandro Fresa titulado El Capitán y el Mozo, el cual nos inspira sobre cómo desarrollar nuestro pensamiento creativo. Capitán, el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han impuesto en el puerto. ¿Qué te inquieta, chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes bastante? No es eso, capitán. No soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar a mi familia. Y si te dejaran bajar y estuvieras contagioso, ¿soportarías la culpa de infectar a alguien que no puede aguantar la enfermedad? No me lo perdonaría nunca, aun si para mí han inventado esta peste. Puede ser, pero si no fuese así. Entiendo lo que quieres decir, pero me siento privado de la libertad, capitán. Me han privado de algo. Y tú prívate aún de algo más. ¿Me estás tomando el pelo? En absoluto. Si te privan de algo sin responder de manera adecuada, has perdido. Entonces, según usted, si me quitan algo, para vencer debo quitarme alguna cosa más por mí mismo. Así es, lo hice en la cuarentena hace 7 años. ¿Y qué es lo que os quitasteis? Tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Eran meses en los que esperaba llegar al puerto y gozar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. Nos vetaron bajar a Port April. Los primeros días fueron duros, me sentía como vosotros. Luego empecé a contestar aquellas imposiciones no utilizando la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre, y en vez de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a todos los demás. Antes empecé a reflexionar sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su miserable vida y luego decidí vencer.
Empecé con el alimento. Me impuse comer la mitad de cuanto comía habitualmente. Luego empecé a seleccionar los alimentos más digeribles para que no se sobrecargase mi cuerpo. Pasé a nutrirme de alimentos que, por tradición, habían mantenido al hombre en salud. El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse a leer al menos una página cada día de un argumento que no conociera. Me impuse a hacer ejercicio sobre el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho años antes que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. Me impuse entonces a hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. Por la tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias a cualquier entidad por no haberme dado un destino de privaciones serias durante toda mi vida. El hindú me había aconsejado también tener la costumbre de imaginar la luz entrar en mí y hacerme más fuerte. Podía funcionar también hacerlo para la gente querida que estaba lejos, y así esta práctica también la integré en mi rutina diaria sobre el barco. En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que haría una vez bajar a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida nunca es interesante. La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de botellas de ron. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de ociar, de pensar solo en lo que me habían quitado. Pero, ¿cómo acabó, capitán? Adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me dejaron bajar después de mucho tiempo, más del previsto. ¿Os privaron de la primavera entonces? Sí. Aquel año me privaron de la primavera y de muchas cosas más, pero yo había florecido igualmente. Me había llevado la primavera dentro y nadie, nunca más, habría podido quitármela. Recuerda darle link en la descripción y síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor como Mente Inteligente. Recuerda, creo en mí y en lo que quiero ser. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos sobre pensamiento crítico. Muchas gracias a todos y todas por querer ser mejores cada día. Hasta la próxima.